Bueno, y aquí estamos de regreso en Almuerzo de Negocios. Y mira, Erien, voy a meter estas preguntas más o menos en el mismo contexto que me han parecido muy interesantes. Leandro Sosa nos pregunta si tiene $4,000 líquidos, $4,000, 40 papeletas de 100. ¿En qué lo invertirías en República Dominicana y en qué lo invertirías en Estados Unidos? Y la otra pregunta que va ahí más o menos, vamos a decir que de la misma mano es, si yo quiero comprar un Bitcoin, ¿Dónde lo ¿cómo, compro? cómo lo compro? Ok. Eh, Primero, a mí no me gusta dar consejos de inversión. Ay, O ay, ay. sea, a mí me gusta hablar de inversiones y me gusta incluso decir cuál es el conjunto de ideas apropiadas para invertir, ¿no? ¿Cuál es la metodología correcta de evaluar una empresa dependiendo de la naturaleza de su negocio? Lo cual se deriva en el mejor consejo de inversión posible, que es siempre invierte lo que tú conoces. Nunca invierta en una cosa que tú no conoces. Ya lo sabes. Entonces, pero también a mí me gusta ser más directo con ustedes. Si yo tengo $4,000 y yo sé cómo convertir esos $4,000 en 8,000, yo no se lo voy a decir a nadie. A nadie. Se te, No, tú te ríes, se te pero cae es que mejor me lo gano yo el sí, dinero. se te cae el negocio Punto. después. Entonces, mira qué pasa. Lo que pasa es que hay mucha gente que vive de recomendar inversiones. Sí, es verdad. Y yo les voy a dar un consejo que resume mi experiencia en mercado de valores. Todo el que ustedes ven diciendo en que invertir no gana cuarto, ni está invirtiendo su dinero. Por lo general es así. No quiero decir que no haya gente que esté ganando dinero que no dicen que invertir, pero por lo general la gente que dicen que invertir no está haciendo ni una en el mercado de valores. Ay, Dios El que mío. se está metiendo la funda de dinero, por lo Calladito. general, nunca lo dice. Eso es así. Ay, Dios ¿No? mío. Entonces, eh, ahora bien, yo estuve identificando recientemente una potencial inversión que a mí me parece muy interesante, pero es muy arriesgada porque es un mercado que no todo el mundo maneja porque no es acciones, sino renta fija. Y es un mercado que está baneado. Está baneado el mercado. Sí. Mire, la deuda soberana de Irán. Irán es un país que durante los últimos 4 años ha tenido todos los problemas posibles con Donald Trump. Todos. Tú buscas cuántos problemas políticos, económicos, de mercado, financiero, de guerra, tú puedes tener con otro país e Irán lo ha tenido todo con Estados Unidos. Al punto, y entre esto tiene una dimensión de mercado financiero, tiene una dimensión política, una dimensión militar, una dimensión geopolítica, estratégica. Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán son muy complejas. Y vamos a seguir hablando de eso, pero estamos hablando de inversión ahora mismo. Miren, la economía de Irán está muy deprimida. La economía de Irán está muy chocada desde el 2016-17 para acá, por un conjunto de sanciones económicas que tiene, que yo no voy a entrar en si de verdad debieron de aplicársele o si tiene sentido que Estados Unidos castigue a Irán de esa forma. Sí. Lo que yo les puedo decir es que los fundamentos económicos de la economía iraní son fuertes, porque Irán, el debacle económico de Irán se viene a que ellos no pueden colocar en los mercados internacionales de manera sencilla 2 millones de barriles de petróleo al día que ellos pueden colocar. Y Irán fácilmente te puede disparar su producción en 3 millones o sea, pueden subir un 33% más su nivel de producción, fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea de inversión? La idea de inversión es
que en la actualidad la deuda soberana iraní está muy deprimida. Los bonos soberanos iraníes están en descuento, lo cual quiere decir que se vende por debajo del precio prima, del face value. Y entonces lo que esto significa es que no le ha ido bien al país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, que ahora viene Joe Biden. Y Joe Biden es una persona que tiene una posición más respetuosa hacia Irán y sus autoridades. Es una persona que entiende por qué Obama firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares con Irán en el 2015, que lo apoya, que estuvo completo desacuerdo en que Estados Unidos se saliera de ese tratado, que lo hizo Donald Trump, y que no estuvo de acuerdo con el asesinato de uno de los principales físicos nucleares de Irán, que fue asesinado la semana pasada, aparentemente por un conjunto entre Estados Unidos e Israel. Y entonces el tema está en que, por eso digo que este tema es bien complejo. El tema está en que yo no tengo la menor duda de que el 21 de enero del 2021 Biden vaya a hacer una serie de prerrogativas para empezar a desmontar las sanciones económicas que tiene Estados Unidos en contra de Irán. Y cuando eso pase, la deuda soberana de Irán va a subir de precio. Porque entonces Irán va a poder vender sus reservas de petróleo de manera más fácil en los mercados internacionales. Los fundamentos económicos de Irán son bien sólidos. Y aún con todo el problema de Donald Trump, ellos pasaron la crisis y están estables. Siguen abajo, pero están estables. Y el cambio de posición diplomática, económica, militar que constituye Joe Biden para Irán, eso lo único que quiere decir es crecimiento económico. Entonces, la idea de negocios es comprar deuda soberana iraní ahora. El tema es que comprar deuda iraní no es para todo el mundo. Ay, mi madre. Porque la deuda soberana iraní no está cotizando en ningún mercado financiero formal. Esto es un consejo para las personas que administran portafolios de inversión de alto riesgo, para los profesionales del mercado de valores, para mis compañeros que me están escuchando, que saben con quién hago negocios, que trabajan en puestos de bolsa, que administran fondos de inversión. Esto es una idea, eso es un dinero que yo no me voy a ganar. Claro. Eso yo no voy a invertir ahí, yo no manejo un portafolio de esas características de riesgo, pero ahí está la idea. Créanme que Irán le va a ir muy bien en el 2021. Ojalá. No existen fundamentos. Incluso, mira, aparentemente la persona que va a nombrar Biden como secretario de Defensa hizo un tuit muy interesante para las autoridades de Irán. Déjame ver si yo la encuentro. Un tuit básicamente diciéndole, miren, porque al matarle ese científico, ¿tú sabes cómo fue que lo mataron? Ay, Dios. Ese señor ya se sabía que Estados Unidos estaba buscando, Israel en específico, estaba buscando la forma de matarlo. Porque él es el jefe del programa de desarrollo de armas nucleares de Irán. Ay, Dios. Sí, él es el principal científico y fue la persona que ha corrido todos los programas de investigación y desarrollo de Irán sobre cómo pulir uranio, cómo enriquecer el uranio y el plutonio también. Incluso en el 2010, Irán se vio en la necesidad de que no podía comprar centrifugadoras. Una centrifugadora es una máquina en la que tú metes arena y ella se mueve a mucha velocidad y de ahí solamente queda uranio. Sí, la tierra que tú la metiste tiene uranio, así que se enriquece el uranio. Y él desarrolló una máquina propia de eso y Irán la tiene.
Era un tipo brillante. El tema está en que la forma en la que lo mataron fue que él salió con toda su escolta hacia la oficina principal de su trabajo y ahí había una camioneta Nissan Frontier con una ametralladora automática. Diablo. Una ametralladora robótica. Para la gente que le gusta la inteligencia artificial y el machine learning, tienen que saber que hacer que un robot dispare una bala, dispare una ametralladora y que la bala llegue a donde tiene que llegar, sobre todo cuando es una persona en movimiento, es una vaina increíblemente difícil. Muy difícil, claro. Esas librerías de calibración de giroscopios, de compensación de peso, de compensación de movimiento, aparte de que está en una plataforma que es una camioneta, las cámaras de visión que tiene que tener, no es que la cámara sea compleja, es que tienes que tener un software que analice el video y que del video saque el punto de calibración, de compensación entre donde está la cámara y el cañón de la cámara. Es sumamente alta tecnología. Y debemos despedir, lamentablemente, en radio. Rápido. Ya. El tema es que lo mató Israel. Estados Unidos con Israel, sin duda alguna. Así que cerramos este jueves en radio, Sí. a través de 88.5 FM, agradeciendo a la Asociación La Nacional, el agradecimiento como siempre a Centro Cuesta Nacional, recordándole a nuestro público, mañana tendremos programa especial, Banco Popular, Autoferia, así que nuestro público bien atento a todo esto. Nos movemos unos minutos con Eriden a nuestro canal de YouTube para esta ñapa económica. Somos una emisora inspirada en ti. Estudio 88. Bueno, pues aquí seguimos, Eriden. Aldo Durán, que está tratando de hacer una pregunta en el chat, que la haga de nuevo porque no la entiendo. Sí, yo la leí y no la entendí tampoco, ¿no? Exactamente. Aldo, por favor, respóndela porque parece interesante. Escríbela de nuevo y seguimos con los demás. Ok, perdón. Entonces, Junior Beltrán tiene la pregunta de si el 70% de la deuda, si la deuda de la República Dominicana equivale al 70% del Producto Interno Bruto. La respuesta es no. No llega tanto, ¿verdad? No, eso está en 57%. Exacto. Eso es. Yo tenía redondeado 60. Sí, lo que pasa es que 60 es si tú llevas la tasa de cambio, que es la variable más importante dentro de la determinación del porcentaje. Si tú la llevas a 59, te da 60. Pero la realidad es que ahora mismo está en 58-60. Ok. Entonces, es por debajo. ¿Qué también opinas del endeudamiento de Perú? Ok, cuando me hagan preguntas con sentido completo. Dígame la pregunta entera. Yo creo que esto y esto y esto y esto y esto, y qué tú opinas de esto que está pasando. Y así lo hacemos mejor. Nada, el tema está en Slack siendo vendida hacia Salesforce por el tema de que la verdad es que desde que Microsoft entró en el mercado de Slack con Teams, no le ha ido muy bien. Microsoft ha estado puliendo incluso Microsoft Teams es una aplicación de desarrollo prioritaria para Microsoft, al punto en el que le han colocado más software, más ingenieros, más recursos, prácticamente que incluso al Xbox One, que es el segundo producto. Yo diría que el Xbox es el producto más importante que tiene Microsoft ahora mismo en desarrollo. El lanzamiento de esa consola y de todos los servicios concatenados que tiene la consola y la integración que tiene con Microsoft. Y entonces, yo creo que lo siguiente que nos preguntamos es, ¿cuáles son las herramientas? Tú te has preguntado lo siguiente, ¿cuáles son las herramientas que tiene que tener una empresa para hacer totalmente su transición a digital? Wow. ¿Tú te has preguntado eso? Sí. O sea, esta es
equivalencia a decir, para tú tener una empresa, tú tienes que tener luz, tienes que tener teléfono, Sí. tienes que tener sillas, o sea, ¿cuáles son esos servicios? Bueno, pues yo les puedo decir porque ya yo tengo mi lista. Mi lista es que tú tienes que tener Microsoft Office o el equivalente de Google en la nube. Tienes que tener, obviamente, Internet, que es Sí. un axioma. Pero luego de ahí, yo creo que ahora mismo la mejor oferta que Microsoft no está ofreciendo es el conjunto que puede ofrecer Salesforce entre el CRM de Salesforce, el CRM que es que tú creas un proyecto, tú creas una iniciativa y repartes las responsabilidades del proyecto entre tus propios empleados y gestionas cómo se va ejecutando eso, y Slack, que es un sistema de comunicación a lo interno de tu propia empresa. Hay mucha gente que yo sé que usa Microsoft Teams porque es gratis, no es gratis nada, sencillamente te sale un poco más caro. ¿Y por qué es más seguro? Por ejemplo, las universidades, todas las universidades y muchos colegios también utilizan Microsoft Teams porque se supone que, bueno, las universidades prácticamente durante mucho tiempo han recibido muchas donaciones de Microsoft. Microsoft le ha regalado los sistemas operativos, los paquetes de Office, y prácticamente era sencillamente seguridad y como utilizando ya el ecosistema de lo que tenían instalado en su plataforma. Yo creo que también algo valioso es entender el proceso que ha tenido, cambiando de tema, Spotify hace los podcasts. ¿Tú te has dado cuenta el enfoque que ha tenido Spotify como principal medio de consumo de audio en el mundo? Hace los podcasts para las personas y las empresas que producen contenidos como tú y como yo. Bueno, a mí me pareció bastante interesante que en esta semana Spotify publicó una iniciativa anual que ellos hacen, que es el Wrap del año, que es en español no hay un nombre, como el resumen del año. Sí, es como el resumen. En donde no solamente se dieron estadísticas al respecto de cuáles son los artistas musicales que tú escuchas, sino que también te recogí información de los podcasts que la gente escucha. Sí. A mí no me parece que eso haya sido algo medalaganario. No. Alguna de las adquisiciones más importantes que hizo Spotify en este año fue de empresas de distribución de podcast y de generación y de producción de podcast. Y yo creo que dos cosas. ¿Por qué lo están haciendo? Lo están haciendo porque la producción de podcast, a diferencia de la producción de música, puede ser más centralizada que la producción de música. Tú sabes que la música, pegar una canción es una lotería. El acorde que le gusta a la gente, el acorde que le gusta a la generación joven, el acorde que le gusta a la generación madura, el acorde que le gusta a la gente más tradicional. Y entonces hay un sinnúmero de géneros que es realmente muy difícil. Es más fácil tú hacer un contrato con una disquera para que te venda su portafolio de artistas y de canciones que tú tratar de pegar tus propios artistas, que es verdaderamente difícil. Bueno, pues las plataformas de producción de podcast son más organizadas en el sentido. Y lo que se ha visto es un aumento del consumo de, yo le voy a decir radio digital, ¿no? Porque eso es lo que son los podcasts. Sí. El aumento de los podcasts ha crecido un 470% en este año, según Spotify. Ahora, y según... ¿tú viste la transacción de Amazon comprando un startup de podcast también? Sí, lo vi. ¿Cuál fue la que compraron? ¿Cómo se llama? Te voy a decir ahora mismo, espérate. Yo la tengo aquí. Six Lesson. No. Wondery. Pero Wondery. Ya ellos, Eriden, y comentaba eso ahorita, ya ellos, Spreaker, que es nuestro distribuidor de podcast, nosotros subimos nuestro podcast en Spreaker y Spreaker lo distribuye. Spreaker ya, en la lista de distribución, tú eliges en a cuáles podcasts tú quieres estar. Ya está el icono de Amazon.
Y cuando tú le das, te hace llenar un formulario para que tú seas de los primeros en estar en el podcast de Amazon. Es decir que yo creo que Spotify está sintiendo el fuego ya de que Amazon viene por ahí y Amazon no relaja con nada, ¿no? Y tiene mucho dinero y tiene mucha fuerza, mucho músculo. Y yo creo que ellos están empezando a prepararse para enfrentarse a lo que podría ser una guerra con Amazon en el futuro inmediato. Mira, nosotros hemos conversado en diferentes ocasiones de que el centro principal de Amazon es su departamento de ventas. Sí. El departamento de ventas es el centro de Amazon como empresa, independientemente de todos los productos que pueda tener. Son quienes crean las estrategias, son quienes deciden a qué se le va a dedicar más presupuesto de investigación y desarrollo y de adquisiciones. Sencillamente es el alma de la empresa. Y cuando Jeff Bezos pone la mira en algo, le da para allá con todo. Sí. Yo te voy a decir algo, y esto es una percepción muy particular. Amazon tiene muy buen contenido. Ya, ahora mismo, hoy, ya lo tiene. El problema de Amazon es la estúpida distribución internacional. No tiene sentido la distribución internacional. Amazon Prime es uno de los mejores servicios que tú puedes tener, punto, para cualquier necesidad de consumo digital, de compra, etcétera. Pero inmediatamente está fuera de los Estados Unidos, no tiene sentido. Sí. ¿Por qué? Porque ya no puedes escuchar música, ya no puedes ver televisión, ya no puedes ver series, ya no puedes ver películas, incluso películas de las que Amazon ha producido ellos mismos, que es lo que yo me encuentro más idiota de todo. Si tú produciste una película, si tú diste el dinero para ella, si tú tienes los derechos de propiedad intelectual de ese producto audiovisual, usted puede distribuir eso en todo el mundo, que es lo que hace Netflix o sus propias producciones. Yo no entiendo por qué Amazon hace exactamente lo mismo. Es más, yo creo que es una falta de visión. Entonces, aquí es donde yo veo que la batalla en podcast entre Apple Music, entre Amazon Prime y Spotify tiene la ventaja. ¿Por qué? Porque Spotify tiene una política de distribución de contenido más universal en el mundo entero. Sí. Spotify, cuando tú tienes la suscripción de ellos, te llega mucho más información. O sea, tú tienes acceso a todo el contenido que Spotify tiene licencia sobre los mismos. Y tú no te das cuenta realmente cuáles son los podcasts o el contenido que es propiedad de Spotify y cuál no, porque sencillamente no tienen ninguna diferencia. La diferencia es que si tú estás en la República Dominicana hay un contenido que te llega solo y hay un contenido que tú tienes que buscarlo. El que te llega solo es que ellos impulsan porque es de ellos. Entonces, la estrategia internacional de expansión de Spotify es mucho más efectiva que la de Amazon y que la de Apple. Apple este año ha aprendido cuál es el truco de Spotify y Amazon es el principal en los Estados Unidos. Lo cual quiere decir que la verdadera competencia de Spotify en Estados Unidos no es Amazon, sino Apple. Claro. Ok. Y que entonces la competencia de Amazon no es precisamente Amazon, sino más bien Spotify. Es tratar de quitarle mercado a Spotify. Y aquí es donde yo veo que Apple es muy fuerte para todas las personas en Estados Unidos que tengan un Apple o que tengan un dispositivo de ellos, pero realmente para todos los demás, para todo el resto del mundo no tiene mucho sentido tener Apple Podcast o Apple Music o cualquier servicio de Amazon, punto. Ahora bien, algo que yo te quería decir, José Luis, es ¿cuál es el contenido de podcast que más se está consumiendo? Que es una información que a ti y a mí nos interesa. Okay. ¿Por qué? Porque el contenido de podcasting popular que había el año pasado eran los tigres que se reunían con cerveza o whisky, que se notaban que estaban claramente borrachos y empezaban a hablar sobre cualquier tema. Cualquier disparate. Hoy no. Hoy el contenido más popular para podcast es el contenido que es más producido, que aprovecha las cualidades
de la radio digital per se. Y está hecho para radio digital per se. Sí. Es un contenido que tiene mayor guión, es un contenido que tiene una narración, es como una historia. Te voy a mandar unos cuantos podcasts, pero en sí, anótelo, lo voy a poner en el chat. Planet Money. Ok. Planet Money. Dark Net Diaries, que es seguido por un señor que se llama Jack Rhysider, y este señor trata temas muy específicos sobre seguridad cibernética, y lo que trata es una historia sobre cuáles son los protagonistas de algunos de los hackeos más grandes que se han dado en la historia. Sí. Y este tipo de podcast, hay muchos más. Está el Times Briefing. Times Briefing. A todas las personas que me están escuchando, que vengan al grupo al live que tenemos en YouTube. Estoy escribiendo todo ahí. Times Briefing, The Economist Briefing. Brief. Estos son, por ejemplo, la revista Times, todos los días en la mañana produce un podcast que es un resumen sobre todo lo que sucedió en el día anterior y lo que ellos entienden que este día va a ser importante. Entonces, es una narración, está pensado para que sea lo primero que escuches en el día, óyeme. Y entonces es una narración con una voz muy suave. El New York Times también tiene un podcast muy parecido con un señor que se llama Andrew Bavaro. Y el tema es una voz calmada con el micrófono tuneado para que tenga graves muy fuertes. Sí. Y entonces esta persona con la voz más calmada del mundo viene y te dice que hubo 70 muertos en la Franja de Gaza. Sí. Y que muy posiblemente esa va a crear una serie de inestabilidades en la región que va a necesitar el consorcio, la negociación entre Palestina e Israel, que en el día de ayer Wall Street bajó 2%, en una de las bajas más importantes que ha tenido el mercado de valores en todo lo que va del mes, y que se espera que en esta semana el Joe Biden esté anunciando cuáles son las personas que van a componer su gabinete. Pero entra en los detalles de cada una de las noticias. Es un contenido que no es en vivo, es un contenido postproducido, es un contenido que tiene una relación, como una danza entre los bumpers, la introducción, el contenido. Y lo más chocante de todo esto es que Spotify está desarrollando algoritmos para detectar cuándo un podcast es así. Ya. Yeah. Y promocionar ese contenido, si está en inglés, en el mundo entero, pero si está en español, en los países de hispanoparlantes. Sí. Entonces, predicciones del mercado, yo te voy a decir lo siguiente. Joe Rogan firmó este año uno de $100 millones por exclusividad para Spotify, pero es muy posible que estemos viendo en los próximos 5 años alguien que esté firmando un contrato de exclusividad por un podcast que supere los 500 o los 1,000 millones de dólares. Wow. Es el género de entretenimiento, porque es un híbrido entre entretenimiento y estar informado. Eso es infotainment. Sí, pero yo le pondría como también periodismo de investigación, ¿no? Es algo, bueno, y te digo, es un contenido más, no es solamente decirte qué, quién, cómo, cuándo y dónde, sino claro, por qué. Y decírtelo de una manera diantre. Es como una especie de Nuria. Sí. O de Alicia Ortega. Es más como Alicia Ortega. Exacto, ahora sí, porque Nuria es más amarillita. Exactamente, es más como Alicia Ortega, es un contenido más medido, más pensado, más detenido, menos exagerado. Y esa es la tendencia, viejo, para el 2021, de cómo gente como nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Sí. A mí me parece esto extraordinariamente interesante y ya le estamos dando vuelta, sí, platillos y bombos, etcétera,
a cuáles van a ser los especiales para este final de año. Claro. Yo creo que definitivamente vamos a tener algo bastante interesante. Vamos a tener diversas perspectivas sobre lo que fue el 2020. Muy bien. Porque la verdad es que la vida nos cambió, el mundo cambió, pero nunca se nos avisó. Y yo creo que debemos de analizar de manera retrospectiva qué fue lo que pasó, uno, y debemos de analizar qué es lo que está pasando ahora, y debemos de entender qué es lo que tenemos que hacer en el futuro para proteger nuestras inversiones, pero sobre todo aprovechar las coyunturas digitales que se están armando ahora mismo para hacer dinero. Muy bien. Yo creo que es lo más importante que podemos darle de valor a nuestro público escucha. Excelente. Sí, sí, sí. Tú sabes que en una ocasión intentamos hacer algo así en Almuerzo de Negocios. Hicimos unas pruebas, de hacer como un pequeño resumen de las noticias más importantes del día y eso. Pero desde el punto de vista de producción se nos volvía un etcétera. Porque No, es que no es no es simple. hacerlo, no es integrar eso dentro de tu flujo de trabajo. No. Es crear un flujo de trabajo Completamente aparte para diferente, eso. claro. Probablemente hasta una persona para producir ese contenido, Exactamente. sentarse a grabarlo, There you ponerle go. música de fondo. Es There decir, you es go. algo, de repente, cuando uno piensa en algo postproducido, se supone que es más fácil, entre comillas, porque como es postproducido, tú puedes corregir los errores, tú puedes editar, Exacto. puedes poner música y demás. Pero al mismo tiempo también es más trabajoso, es Sí. más difícil de hacer. Sí. Y si tú no tienes un equipo, imagínate tú, New York Times, Bloomberg, tienen gente para tú sentarte, grabar el audio y esos tipos se van a sentar ahí a editar eso y a poner la música y a subirlo. Hasta que no terminen eso no van a estar tranquilos. No es tan simple, ¿no? Pero te tengo la respuesta. sí, Google, tomando en cuenta exactamente lo que tú estás diciendo, sí. ha creado algo que se llama, anótalo, Google News Initiative. Ok. Google News Initiative. Y Google News Initiative es un proyecto que trata de ayudar, mira, hasta el celular lo buscó. Arranca Google. Es un proyecto de Google para Google enseñar a los medios de comunicación cómo utilizar las herramientas de análisis de información, de creación de contenido, de colocación de información que tiene Google para que los medios de comunicación se ranqueen mejor en esos medios como Google News. Y déjame decirte que paga más dinero que el carajo cuando te va bien. El tema está en que hay un live, hay un manual, hay un curso en específico de Google News Initiative sobre cómo hacer un podcast. Está en inglés, está en español, Sí. está en francés, está en italiano. Pero hay un video que ellos hicieron recientemente, dura como 1 hora, en el que pasan un resumen sobre cómo utilizar todo eso y te puede sorprender lo relativamente sencillo que es hacerlo. Te ponen todo, te dan las librerías open source, te dan los recursos de audio, tienen un grabador de podcast. Lamentablemente, todas esas sugerencias son para el mercado de Estados Unidos. No necesariamente eso aplica para Latinoamérica. No, sí. En el sentido, Eriden, de que tú sabes Ajá. que el estadounidense reacciona diferente. Es decir, una voz así calmada, dándote noticias. Eso no gusta en Latinoamérica. ¿Qué pasa, papá? Yo sé. ¿Qué pasa? Yo sé. Al latinoamericano le gusta la pila. Háblame con pila. Entonces, es un poco diferente. No en el fondo, pero sí en la forma. Sí, yo sé. Yo sé totalmente lo que me dices. El tema está en que por ahí es que va la tendencia de que hay herramientas para hacer el trabajo. Y yo creo que al final, viejo, lo que yo estoy hablando es de dinero. Que ya aquí se está moviendo mucho dinero. Sí. Es una industria, es una tendencia de consumo de la gente. Yo creo que, te lo digo por mi parte, ¿no? Yo estoy muy interesado en ver cómo
cómo yo personalmente puedo explotar ese tipo de cosas, porque me parecen fascinantes, me parecen muy, muy interesantes. Y creo que es lo que la gente quiere. La gente quiere tener un medio de comunicación que se adapte a las necesidades de ellos. Totalmente. No, yo te voy a decir algo. Es quizá no difícil de medir porque los números están ahí, pero la cantidad de gente que nos escucha, y le voy a enviar un saludo a mi gran amigo Roque, que nos escucha, él nos escucha por la mañana. Ya. Es decir, este programa él lo va a oír mañana en la mañana. Mañana en la mañana él lo pone. Ya. Y así yo he encontrado mucha gente que de repente no nos escucha ahora, sino que nos escucha ahorita a las 6 de la tarde en el gimnasio o a las 7 caminando en el mirador. Cosas así, ¿no? Entonces, fíjate cómo la gente, dependiendo de sus ocupaciones, del tiempo, cuando tiene tiempo libre, entonces adapta eso. Y por eso fue que nosotros decidimos poner el audio del programa completo en el podcast. También dividido por segmentos, pero el programa completo, para que si una persona quería verlo o escucharlo completo, además de verlo también por YouTube, pero escucharlo completo, también pudiera hacerlo, porque es que por ahí es que va, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo antes me restringía de hablar de algunos temas que eran de mi interés, porque yo pensaba que sencillamente a nadie le importaban. Sí. O sea, yo pensaba, o sea, yo estoy obsesionado con los fertilizantes agrícolas. Los fertilizantes agrícolas son realmente una tecnología milagrosa. O sea, 70% de la población mundial no pudiese comer si no fuesen por el nivel de desarrollo de los fertilizantes agrícolas. Es verdad. Eso tiene un impacto económico, eso tiene una dimensión política, una dimensión química, una dimensión científica. Y el saber que yo puedo agarrar y hacer un podcast o un video sobre ese tema donde yo explico cómo funcionan, qué son, cuál es la diferencia entre los fertilizantes nuevos, los fertilizantes viejos, cuáles son las mejores técnicas de fertilización de suelo que se están usando en Estados Unidos, en Europa, en Malasia, en Singapur, para producir grandes cantidades de arroz donde no hay suelo. Y que aquí tenemos suelo. Y que cualquier persona en el mundo lo puede escuchar. Y yo sé que eso le va a interesar, que yo voy a subir un contenido como ese, que, oye, eso va a tener 1,000, 5,000, 3,000, 10,000 views. Y que yo voy a poder ganar dinero con eso. Eso es algo muy interesante. Eso a mí me ha abierto los ojos en ese sentido. Veo gente hablando de que... Sí, AMD. El señor Sosa, Leandro, sí, que pregunta sobre ideas para invertir y otros más que están discutiendo, que están argumentando con él, están hablando sobre AMD, que AMD es una empresa de desarrollo de microprocesadores que realmente tiene todo el perfil de que le está quitando mercado a Intel. Yo les voy a decir algo. Sencillamente AMD es una de las mejores empresas para invertir en la actualidad. Pero hay otras más. No es la única. Por ejemplo, yo ahora mismo estaría invirtiendo en ARM. ARM es una empresa también de diseño de microprocesadores, pero que los microprocesadores de ARM, como son arquitectura ARM, tienen un costo de fabricación inferior a los x86 que fabrica AMD. Y es una empresa a la cual Apple está migrando hacia la arquitectura ARM. Entonces, si a ti te interesa exponerte al crecimiento del mercado de los microprocesadores, sí, invertir en AMD es buena idea, pero invertir en ARM es mucho mejor todavía. Claro. Ok, porque si tú quieres invertir, exponerte al riesgo de un mercado que está creciendo, exponte al riesgo de la empresa de ese mercado que más va a crecer, no a la que le va a llegar el 30 al 40% del crecimiento del mercado. Otro más es Apple. Apple sería muy buena.
no tengo que explicar por qué. Le está yendo extraordinariamente bien. Sí. Y para invertir en la República Dominicana, yo solamente invertiría en bonos del Banco Central Dominicano. Es la única institución que me genera confianza a mí, de todo el tren gubernamental. Y es sencillo, no es porque ellos me caen bien, No. es porque pueden imprimir dinero para pagar mi deuda. Y punto. Ya. El gobierno, Hacienda no lo puede hacer. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? Eriden, ahí estaba mencionándonos Rafael Morel, algo que ya sabíamos que podía ocurrir, y es que los estudios de cine van a estarse moviendo a un modelo híbrido. Van a colocar las Streaming. películas en las salas de cine, pero también las van a colocar paralelo en sus sistemas de streaming, para que en los países donde los cines están cerrados o sencillamente donde la gente no está yendo al cine, creo que la República Dominicana se inscribe dentro de ese grupo. He visto alguna campaña en redes sociales como para incentivar a que la gente vaya a las salas de cine. Yo creo que va a ser un poco difícil lograr eso, por lo menos en gran escala. Creo que va a haber un grupo de personas que sí va a ir al cine, hay otros que quizá no se van a arriesgar. Entonces la van a estar colocando en las salas de cine y en streaming al mismo tiempo. De esta manera le están vendiendo la película a los sistemas de streaming. Ahí hay una recaudación importante para poder compensar la pérdida en la taquilla en las puertas de la sala de cine. Te digo una cosa, Sí, ellos van a cambiar ese modelo híbrido y más nunca van a volver para atrás. ojalá. Más nunca van a volver para atrás. Se cambió todo. O sea, tiene más sentido para ellos venderme a mí una taquilla de ¿cuánto? $15. Yo Sí. lo pagaría sin ningún problema. Sí. Vamos a suponer que se va a estrenar. Mire, yo tengo 31 años de edad y yo vine a conocer Dune de Frank Herbert, la novela de ciencia ficción, como a los 12 años. O sea, yo debo de tener 19, 18 años esperando esa película. Y si yo tengo que gastar 20 o $30 Sí. e invitar a todos los amigos míos para que vengan para acá y guiar esa película. Claro. En Pero el eso día es lo de que su cuesta. lanzamiento yo lo hago. Pero que si tú pagas $12 por un concierto de un artista, ¿no vas a pagar 15 por una película? Claro, Sí, eso claro, definitivamente. Eso es. Y entonces Definitivamente. eso, Eriden, tiene otras implicaciones y otras revoluciones que van añadidas. Por ejemplo, el tema de la duración de una película, que es un límite que ha ido rompiéndose cada vez. Yeah. En streaming no hay problema con la duración de una película. No, en lo absoluto. Sin embargo, en la sala de cine sí, porque Sí. las salas de cine tienen un esquema en donde yo tengo 3 tandas y la película no puede durar más de tanto, porque entonces tengo que cambiarle el ticket, el precio a la No, película. que mientras más larga la película, el cine menos dinero hace. Correcto. No, y te suben el precio. Cuando las películas son muy largas, Sí, el ticket para ver esa película es más caro. sí, es verdad. Sí, sí, Es sí. verdad. Pero te digo una cosa también. Es que el valor del ingreso directo, tú no lo puedes subestimar. Claro. O sea, en la sala de cine le da dinero a una distribuidora de cine, de películas, Sí, y después ese dinero la distribuidora se lo paga al estudio. sí. Príncipe, si el estudio es el mismo que está colocando las plataformas de streaming, ese dinero le llega directo a ellos. Se voló la distribuidora. Sí, se la voló. No, está fácil. ¡Ya! Sí, eso se llama desintermediación. Y es una de las cosas más importantes que ha ocurrido en los últimos 20 años en los negocios. Bueno, que es una de las mejores formas de tú incrementar tu rentabilidad. Y bajar precio Correcto. al mismo tiempo. Porque tú bajas precio y aumenta tu rentabilidad al mismo tiempo. Y tú sabes que tú tienes otras consecuencias no directas. Tú puedes ya testear cuál es el gusto de la gente Claro. y empezar a experimentar con guiones más experimentales Sí. que van a llevar a crear mejores películas para los creadores, mejores películas para los directores.
la visión original de los directores puede llegar. Sí. Al fin Peter Jackson va a poder hacer El Señor de los Anillos, que él siempre quiso hacer. Claro. O los hermanos Wachowski van a poder hacer el de Matrix 4, que siempre quisieron hacer. Sí. Entonces yo creo que al final es bueno para todos porque vamos a tener las películas que realmente siempre hemos querido tener. Sobre todo en el caso de los cómics. Claro. Que no hay una cosa más diferente que la historia de Marvel en los cómics que la historia de Marvel en las películas. No tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que la de los cómics es infinitamente mejor que la de las películas. Ya. Pero también te digo que va a pasar. El streaming de videojuegos es una realidad ya. ¿Cómo? Sí, ya. Ahora mismo. Por ejemplo, yo estuve pensando en comprar un videojuego que me interesa mucho, que es Dragon Quest 11S, la versión definitiva. Y estoy buscando en el PlayStation $39, estoy buscando en el Nintendo Switch $60 y en el Xbox Game Pass, desde mi computadora, que ahora mismo está $3 por 3 meses, como a 60, 70 juegos diferentes, está gratis. Ey, pero eso está bien. Eso no solamente está bien, eso es disrupción. Sí, porque ¿para qué tú quieres un videojuego de por vida? A lo mejor no tiene sentido. Bueno, hay gente que lo colecciona, pero son como el 5% del mercado. Sí, pero yo me pongo en los pantalones de, por ejemplo, de mi hijo. Yo le compré un PlayStation 4 con un juego de Spider-Man, a él le encantó. A los 4 meses ya él había pasado todos los niveles y ya él no lo ha vuelto a jugar más. Más nunca, ni le Exacto. interesa tampoco. Ya, y entonces uno paga $30 por ese videojuego para que él lo tenga y luego ya él no lo va a usar. Porque es un videojuego que tiene como un techo, ya tú lo terminaste y punto. Sí, ya Muy se di- acabó la historia. Muy diferente, por ejemplo, a Fortnite, que no termina porque No tienen una historia. lo van renovando, renovando y renovando y renovando y nunca se termina, es sin final. Por cierto, entonces para terminar este tema, te hace más sentido tú pagas $12 para que tu hijo tenga acceso a un catálogo siempre creciente de videojuegos. Totalmente. Y siempre está entretenido y siempre está pegado a la consola y siempre y no te va a tener que decir quiero tal juego. Y por último, viste que Fortnite va a tener The Mandalorian en la próxima temporada. Ah, no sabía, no me ha puesto al día mi hijo en eso. Ahí mi madre, Baby Yoda y el Mandalorian van a estar en Fortnite. Ahora, ellos tienen que estar pagando un billete en royalty, ¿eh? Para que lo sepa. En papá. royalty, porque mi hijo me enseña que me compré un skin de Venom, que me Yep. compré un skin de Deadpool, que me compré Yep. un skin de todos esos personajes y eso hay que pagarle un billete al dueño de ese personaje. Exactamente. Pero te digo una cosa, que no es un tema de royalty, son ganancias compartidas. Ah, ¿tú ves? Que hace más sentido todavía. Todavía más sentido. Claro. Claro. Tú el hace que compre muchísimo un más skin sentido. de Venom, yo te doy el 30 a ti. Que tú que eres el dueño de la de la Que vaina. creo que es mitad de mitad. Bueno, está bien. Mitad y mitad es bueno también. Señores, Bueno. miren, estos videojuegos sí, pero al final es negocio. Negocio, mi hermano. Y que mueve mucho, pero mucho dinero, Eriden. Mucho dinero. Bueno, Eriden, muchísimas gracias, hermano, por todo tu tiempo en el día de hoy. Gracias por esta ñapa económica. No, muchachos, el placer es mío. El placer gracias. Estas preguntas, Sí. yo quiero darle las gracias a Rafael Morel, Sí. a Junior Beltré, a Raymond Pichardo, que ha estado activo en el día de hoy, Sí. porque yo tomo todas esas preguntas y las copio, yo trato de responderlas luego. Claro. O sea, y esto es lo que le da forma a mi sección. Totalmente. Y claro, la mayoría de los temas son temas que han pasado de la semana que a mí me interesa conversar sobre ellos, pero la verdad que ese input, ese feedback de la comunidad de gente, o sea, yo aprecio muchísimo que son las 3:30 y tenemos, ¿no? Mira la cantidad de gente que tenemos Claro. en el streaming, Sí. es algo bastante, Totalmente. te motiva. Sí, bastante. sí. Totalmente. Pues Eriden, hermano, un placer. Seguimos en contacto. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de tanto de nuestro podcast como de nuestro live en YouTube.
y nos juntamos mañana a la 1 en otro almuerzo de negocios. Hola, soy Erika Valenzuela de la sección Creatividad y Medios de Almuerzo de Negocios. Los invito a suscribirse a este canal para que sigamos todas las tendencias en mercadeo y publicidad.